Sea bienvenido nuevamente. Tengan buenas tardes todos. Vamos a estar compartiendo, hoy estamos en un ciclo acerca de los 10 mandamientos. La semana pasada explicábamos la importancia de poder entender la ley moral de Dios. Explicábamos que es vigente, explicábamos que es provechosa para nuestra alma, explicábamos de los beneficios y la transformación que puede traer a nuestra vida. Y el día de hoy vamos a continuar, pero antes me gustaría hacer una oración para encomendar a Cristo esta reunión, la enseñanza. ¿Qué le parece si cerramos nuestros ojos? Gracias, Dios, porque estás con nosotros. Tú lo prometiste, Señor. Donde estuvieran 2 o 3 en tu nombre, tú estarías ahí, Señor. Y aquí estamos, Señor, Padre, dispuestos a hacer válida la promesa, dispuestos a entender más de ti y por sobre todo a ponerlo por obra, Señor. Porque Padre no solamente es el que sabe o escucha, sino aquel que pone por obra. Háblanos con claridad, Señor Jesús, por favor. Amén. Deuteronomio capítulo 7, me gustaría que me acompañaran en la escritura. Deuteronomio capítulo 7, en el versículo 6. Empieza hablando Dios al pueblo de Israel, pero pudiéramos tomarlo para nosotros también el día de hoy, al entender el privilegio de poder escuchar su palabra y el privilegio que tenemos de poner por obra la ley ahora de Dios. Deuteronomio 7:6. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. Parafraseando lo que está diciendo la Escritura, lo que Dios te está hablando a ti, lo que Dios me está hablando a mí, es que nos ha llamado pueblo especial. Le estaba llamando pueblo especial al pueblo de Israel. Y tú y yo somos especiales para Dios. El entender que estamos aquí, el entender que tenemos vida, el entender que tenemos la oportunidad de poder escuchar su palabra, pese a la vida que hayamos llevado con anterioridad, pese a las situaciones que estemos atravesando familiarmente, económicamente, laboralmente, la situación que está atravesando nuestro país, pese a todo ello, Dios le ha placido que podamos escuchar el día de hoy este mensaje, porque somos pueblo especial. Pero luego te recuerda, y me recuerda a mí, y me dice, pero no porque seas mejor que otras personas, no porque seas mejor que otro pueblo. Porque como vimos la semana pasada, el pueblo de Israel despreció el llamado de Israel, el llamado de Dios, despreció las ordenanzas, los estatutos, despreció esa oportunidad. Y veíamos que si también nosotros como pueblo despreciamos y no aprovechamos esa oportunidad, también seremos desechados de acuerdo a la Escritura. Y te recuerda, porque eras el pueblo más insignificante en la tierra. ¿Quiénes somos cada uno de los presentes delante de Dios? ¿Cuál es la vida que nos acompaña con anterioridad? ¿Cuáles son las circunstancias? ¿En qué circunstancias nos acercamos a Dios? ¿En qué circunstancias venimos a Cristo? ¿Qué le podemos ofrecer o qué le podíamos ofrecer? ¿Quiénes éramos? ¿Cuál era nuestra carta de presentación cuando venimos delante de Dios? Desnudos, pobres, ciegos, sin nada, muertos en el pecado, muertos en los delitos, muertos en los deleites de esta tierra, sin una visión, con una sonrisa falsa, con una canción hueca, sin entender nada del reino, acercándonos por necesidad, acercándonos con un vacío. Esa es la condición del ser humano al acercarse a Dios. No tiene nada que ofrecerle. Nada, porque todo le pertenece a Él. Tú le perteneces a Dios, yo le pertenezco a Dios. Y no somos especiales por quienes somos, sino somos especiales
¿Por quién nos llamó a este lugar? ¿Por quién nos está tratando? ¿Por quién nos quiere cuidar? ¿Por quién nos ha amado con amor eterno? Primera de Corintios capítulo 1 versículo 27 en el Nuevo Testamento repite la misma verdad. Primera de Corintios 1:27 dice así la Escritura: sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Versículo 28 y 29. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. De lo débil, de lo vil, de lo necio, de lo que no era, de lo que nadie daba un peso por él, de lo que nadie daba un valor por mi alma, o por mi vida, o por la tuya, de lo que nos veían y se burlaban y decían: él no puede hacer nada por sí mismo, él no puede ayudarse a sí mismo, ni siquiera a su familia. Él quien es el más insignificante, ella quien es la más despreciable, él que puede ofrecer si su vida está desordenada y vacía. De eso tomó Dios, de lo necio, de lo débil, de lo insignificante, para avergonzar a lo fuerte, a lo sabio, a todos aquellos que dicen que no hay Dios, a todos aquellos que se jactan de que Dios no es importante en estos tiempos, a todos aquellos filósofos, políticos, gente poderosa, pensadores, historiadores, eruditos, a todos ellos, para que Dios sea exaltado a través de lo que no era, para que nadie se jacte en su presencia, para que nadie diga que por sus méritos y por su fuerza, para que nadie pueda decir que no fue la misericordia de Dios obrando en su vida. Por eso estamos aquí. Y ahí estaba el pueblo de Israel, si recuerdas un poco la enseñanza pasada, escuchando la voz de Dios audiblemente, ahí en el Sinaí, mas no tan cerca por el temor que había en los corazones de ser consumidos y destruidos. Y entonces se da el primer mandamiento, Éxodo capítulo 20, en el versículo 1 al versículo 3. ¿Me acompaña, por favor? Éxodo 20, versículo 1, y habló Dios todas estas palabras diciendo, versículo 2, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Por eso es que empezamos hablando acerca de esto. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Versículo 2 nuevamente de Éxodo 20. Yo soy Jehová tu Dios. No es cualquier persona. No es como cuando alguien te dice, haz esto. El hijo le dice, no mamá, ahorita no tengo tiempo. O no papá, es anticuado lo que me estás pidiendo. Tus normas son rígidas. Tus normas no me parecen justas. Sé que lo que me estás pidiendo es bueno para mí, pero no lo quiero hacer ahora. No es ni siquiera un político. No es ni siquiera alguien influyente o poderoso. Yo soy Jehová tu Dios. Está hablando la palabra. Yo soy Jehová tu Dios. Yo soy Jehová tu Dios. Yo soy el que te creé. Yo soy el que te hice. Yo soy el que te formé en el vientre de tu madre. Yo soy aquel que te está hablando en ese momento. Te recuerda que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que te saqué de casa de servidumbre, cuando eras esclavo, cuando eras menospreciable a los demás, cuando eras insignificante, cuando todos los pueblos podían gozar de libertad, cuando todos los pueblos, aún más pequeños e insignificantes, tenían libertad para ir de aquí a allá. Yo te vi, que aunque eras grande, aunque eras pueblo numeroso, aunque fuiste el pueblo escogido y despreciaste mi palabra, aún así te vi. ¿De dónde nos ha sacado Dios a cada uno de los presentes? ¿Cuál fue nuestro pasado? ¿Cuál es nuestro presente? ¿En qué condición estamos hoy delante de Dios? Dios recordando, yo soy Jehová que te ha escogido, te saqué, o te quiero sacar, de casa de Faraón, de tierra de servidumbre, de servir a tus pasiones y a tus deseos.
no tendrás dioses ajenos delante de mí. Cuando entendemos la palabra Dios, para empezar, con D mayúscula, Dios con D mayúscula, es el ser supremo para quien vivimos, a quien reverenciamos, a quien servimos, a quien debemos toda nuestra vida. O sea, el D con D mayúscula, Dios grande y temible. Todos pueden pensar en muchos dioses. Ese es el primer problema de los pueblos en aquel tiempo y de los pueblos también en este momento. Todos pueden pensar en otras deidades con D minúscula, en otras personas importantes, en otras personas influyentes, pero tú y yo sabemos bien que el que nos está hablando es el Dios con D mayúscula, aquel que nos hizo a nosotros, porque nosotros no nos hicimos a nosotros mismos. Porque no hay nadie que te pudo y te puede ayudar y hacer lo que Dios quiere hacer contigo. Y Él puede hacer de tu vida algo completamente diferente, algo completamente transformado en tu matrimonio, en tu familia. Lo veíamos la semana pasada. Por eso es la importancia de entender la ley de Dios. Y este mandamiento, te quiero decir una cosa. Para empezar, este mandamiento es base para poder entender la ley de Dios. Este mandamiento es base para poder vivir la vida cristiana. Sin este mandamiento, sin esta ordenanza, no solamente intelectualmente conocida, sino vivencialmente en tu vida, no podrías vivir el cristianismo, no serías cristiano, aunque lo dijeras, aunque lo pensaras, o aunque en algún momento lo fuiste, o dijiste serlo. Si no estás viviendo este mandamiento, es base, es preparación para poder hacer la demás de la ley moral, lo demás de los 10 mandamientos. Quiero comentarte también en el estudio de los mandamientos que los primeros 4 regulan algo muy importante, que es nuestro trato con Dios. En estas enseñanzas tú vas a entender en los 10 mandamientos que los 4 primeros son el trato con Dios y los siguientes 6 regulan la conducta con los hombres, la conducta con las demás personas. Pero aquí el más importante, el primer lugar y el que debe ocupar siempre el primer lugar es Dios. No la organización, no los dirigentes, no, ni siquiera las personas, porque aquí el más especial y el que nos trajo a este lugar y por quien estamos aquí en pie o quien estamos aquí sentados escuchando el mensaje es por Dios. Entonces el primer mandamiento es: no tendrás algo más, no tendrás algo mezclado, no tendrás nada que se asemeje delante de mí y que quiera usurpar mi lugar o que tú quieras darle ese valor en tu vida. Porque no es el Dios con D minúscula que quiere usurpar el lugar. ¿Te has puesto a pensar? El que le da lugar, la importancia a las cosas, eres tú y soy yo. Los psicólogos comentan acerca de una teoría, la teoría del apego. Y dicen, bueno, es que cuanto más quieres tú una persona, bueno, es que de esa manera, pues tú sabes qué tan importante y qué tan valioso es para ti, o para tu papá puede ser importante para ti, tu mamá puede ser importante para ti, tus hijos pueden ser importantes para mí. Pero sabes, haciendo a un lado ese principio y entendiendo que la Escritura trae la sabiduría directamente de parte de Dios, la Escritura te habla de un orden y de las importancias. Donde está tu tesoro, dice la Escritura, ahí está tu corazón. La Escritura habla acerca no de un apego, sino la Escritura habla acerca de una importancia y el valor que tú le das a las cosas. Entonces por ahí otra persona que estudia las cuestiones de la mente, habla ya no del apego, sino habla acerca de los vínculos positivos o vínculos negativos. Un vínculo negativo es algo muy sencillo de entender. Lo que más detestas, lo que menos quieres estar lejos de una persona y lejos de una situación, lo alejas de tu vida. Te alejas y corres y huyes de esa situación que te es a ti estresante, traumatizante, que te desagrada. Hay personas, y tú lo sabes bien de lo que estamos hablando, suena crudo y es duro, pero hay personas
que para ellos Dios no es tan importante. Dios nada más es una hora o 2 horas el día domingo. Dios nada más es un día entre semana. Dios nada más es sacar la Biblia en la mañana el domingo y venir a escuchar. Dios nada más es una religión hueca y vacía. Dios nada más es un pensamiento. Dios nada más es filosofía. Y aman más a su padre, y aman más a su madre, y aman más a su familia, y aman más su propia vida, y aman más al perro inclusive que a Dios. Porque a Él le ponen más atención, porque le invierten más tiempo, porque le compran su cama, porque le compran su comida, porque lo pasean, porque pasan tiempo con Él, porque platican con Él. Y Dios ni siquiera queda en el segundo lugar para muchas personas, ni siquiera queda en el tercer lugar para muchos otros. Dios ocupa el último lugar. Te quiero demostrar esto con una estadística que hizo una persona estadista acerca de los años y cómo son invertidos en cada uno de los presentes en la media. Yo sé que a lo mejor no es tu caso, yo sé que a lo mejor depende del país, pero esto fue aplicado en México. Y esta media se sacó a partir de 70 años que vive una persona, aproximadamente. De los 70 años, fíjate que es bien interesante, que el hombre ocupa 23 años en dormir. Fíjate, 23 años en dormir, que esto es más o menos el 32.9%. En trabajar, la gente ocupa 16 años, que es más o menos el 22.8%. En ver la televisión, fíjate, ocupan 8 años de esos 70, que es el 11.4%. 6 años se ocupa en el comer, 8.6%. 4 años en la diversión, en el deporte, en el esparcirse, en el esparcimiento, 6.5%. En el estar enfermos e ir al doctor en los hospitales, 4 años de esos 70 años, 6.5%. El arreglarse, el bañarse, el aspecto personal, ocupa el 2.8%. Y fíjate, el asunto religioso también entró en esta estadística. El asunto de buscar a Dios ocupa 1.5 años en la vida de alguien de 70 años, que esto es el 0.7%, ni siquiera el 1%. ¿Dios es importante para las personas? No. Dios no es importante para las personas, para la mayoría de la gente no es importante Dios. ¿Y tú crees que de esta estadística, este 0.7% realmente sí sea un buscar a Dios de corazón? Esa es otra pregunta muy diferente. Porque las iglesias están llenas de personas. Porque las religiones predominan en nuestro país y en el mundo entero. Porque día con día, 2 personas tocan a tu puerta y te dan un tratado. Porque de vez en cuando pasa un muchacho moreno y un muchacho güero y te comparte de su evangelio. Porque de vez en cuando también los católicos hacen cruzadas y hacen eventos y hacen retiros. Y los evangélicos y los protestantes y los llamados cristianos de esta generación y de esta nación también hacen eventos, retiros y hacen congresos y hacen eventos y hacen muchas cosas para acercar a la gente a Dios. Hoy más que nunca es el día en que la tierra habla más de Dios, habla más del evangelio, pero no del evangelio que viene en la Escritura. Habla más acerca de las verdades espirituales, pero no de la vida que Dios quiere que vivamos en esta tierra. Hoy se habla mucho de Dios, pero se vive poco a Dios. Hay una crisis moral, hay una crisis porque Dios no está presente en la mayoría de las iglesias el día de hoy. Porque le han dado el primer lugar al pecado, porque le han dado el primer lugar a las modas, porque le han dado el primer lugar al mundo, porque le han dado el primer lugar a los hombres, a los ministerios, a la música, a la información, al éxito personal, pero el primer lugar, el que le corresponde al Rey de Reyes, al Señor de los Señores, se lo han quitado, se lo han robado, lo han hecho a un lado.
Y es lo que vimos la semana pasada. Dios también ya ha hecho a un lado a muchas personas. Dios también ya ha hecho a un lado muchas religiones. Dios ha desechado a gente que en su momento sirvió a Dios, evangelistas de hace años que empezaron en un fuego de Dios, en un amor por Dios, predicando la palabra de verdad, se convirtieron en estrellas, se convirtieron en ídolos para las multitudes, olvidando que nadie debemos jactarnos delante de Dios porque insignificantes somos. Y si somos especiales, volvemos a repetir, es porque el más especial puso sus ojos en nuestra vida. Ese es el problema. Abundan las religiones, pero no abunda Dios en los grupos. Dios no abunda donde se habla de su nombre, porque no se entiende quién es Dios. Y ese es un conflicto. Y ese es un dilema, y ese es algo que el día de hoy pudiéramos también caer, cada uno de los presentes, en ese mismo problema, en esa misma situación. Y es muy riesgoso, por eso Dios habla hoy, por eso Dios recuerda los mandamientos, por eso Dios recuerda lo que ya hemos escuchado y lo que tú te sabes de memoria, pero que no es vivido. El día de ayer se acercaba un joven, me tocaba la puerta, me quería dar un mensaje de la palabra de Dios. Y le dije, ¿cómo está tu vida delante de Dios? Te lo digo con respeto después de presentarnos. ¿Cómo? Sí, ¿cómo está tu vida delante de Dios? ¿Te sientes bien delante de Dios? ¿Te sientes con una conciencia tranquila? ¿Te sientes que has vencido al pecado con la ayuda de Dios? ¿Sientes que las cosas completamente cambiaron? ¿Sientes que eres una persona que reflejas a Cristo no solamente aquí predicando, sino en tu casa, en tu trabajo, en tu familia? ¿Sientes que eres una persona íntegra? Y empezó a decir, no, pero es que yo te quiero explicar un tema, yo te quiero explicar mi verdad. Es que no hay ninguna verdad. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre si no es por Él. Y si tú no vives esa vida, entonces tú y yo no tenemos que dialogar nada de la Escritura. Más te lo digo con humildad porque yo estaba así como tú, le dije, o peor. ¿Quieres abrir la Escritura para conocer al Dios de la Escritura? Para conocer al Dios que transforma, para conocer al Dios que puede hacer todas las cosas diferentes. Yo te espero aquí con mucho gusto y con mucho amor. Te lo digo con humildad, le comenté a ese joven. Y sabes, ese joven no quiso seguir platicando. Y así muchos de nosotros en algún momento de nuestra vida sabemos que Dios está cerca, sabemos lo que Dios puede hacer, Dios te está abriendo el entendimiento, Dios te está hablando, Dios te está explicando con exactitud qué puede hacer en tu vida. Y los alcances son inimaginables para nosotros porque la fe es lo que no vemos. Pero el Dios puede transformarte, hoy Dios puede cambiar tu circunstancia, hoy Dios puede cambiar tu carácter, hoy Dios puede cambiar a tu familia, hoy Dios puede cambiar tu alma sucia y negra. Dios puede hacer eso y más. Y Dios empieza a abrir el panorama de todas las cosas que pueden ser. Pero la persona se puede quedar a ese paso de decidir, a ese paso de decir, Dios, a ti te voy a adorar. Lucas capítulo 4, versículo 8, ¿me pueden acompañar, por favor? Respondiendo Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. En la tentación en el desierto, Jesús le contestó con la escritura a Satanás y le dice, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él, solo a Él le servirás. Es el mismo mandamiento, es la misma verdad. Solamente Dios se merece tu vida, solamente Dios se merece tu tiempo, solamente Dios se merece todo tu amor, solamente Dios se merece lo mejor de ti. Y aún así no nos alcanza para poder pagarle el inmenso amor, el inmenso privilegio de ser escogidos por Él, de ser vistos por Él desde los cielos, siendo el santo, fijarse en nuestra vida y traernos a este lugar. Jesús es Dios. Dios es Jesús. ¿Sabes del problema que las personas le dan otro valor, otros valores a cosas que no son Dios? Es muy grave. Es muy delicado. Te voy a contar una historia que a lo mejor ya la has escuchado. En alguna ocasión un padre compró un auto último modelo. Ponle el mejor carro que tú quieras. El que tú te imagines, el que te guste más a ti. Carro último modelo. Compra el coche
Llega a casa y le dice a su esposa y a su hijo: no me molesten, voy a meterme a trabajar, por favor, no me molesten. El niño, siendo inquieto, queriendo darle una sorpresa al papá, dice: voy a decorar el carro. Y agarra una ficha y empieza a rayar el carro. Carro nuevo. Lo raya, completamente todo. Y cuando termina de rayarlo, pues sale el papá ya después del trabajo que estaba haciendo. Mira, papá, mira lo que hice. Chico, el niño, pequeño. El papá se indignó tanto, se llenó de furia, se llenó de enojo, que agarró las manos del niño y empezó a pegarle de palazos. Empezó a pegarle por esa furia, quería desquitar su rabia. Tanto le había costado su coche, tanto le había costado tanto trabajo el coche de sus sueños, que el niño dejó de llorar. Empezó a llorar, empezó a asustarse, pero de repente dejó de llorar, porque dejó de sentir las manos. Y rápido lo llevaron al doctor de emergencias. Y estando ahí en emergencias, le dijeron: pues mire, se está complicando el asunto, pues vamos a ver qué pasa. Y para no hacerte larga la historia, al final el doctor le dice: es que tuvimos que cortarle las manos porque ya no respondía tratamiento, no respondía el medicamento, etcétera, etcétera. El padre va a ver al hijo con remordimiento, no arrepentimiento genuino, sino con un remordimiento. Y le dice: hijo, ¿estás bien? Y le dice el hijo al papá: papá, ya aprendí la lección. Ya aprendí que no debo tocar las cosas que tú amas, que tú quieres. Por favor, regrésame mis manos, papá. Y el padre sintió tanta culpabilidad, tanto remordimiento, que se mató. ¿Vale más un carro que un hijo? Tú sabes que la respuesta es que no. Pero en este ejemplo podemos entender cómo las personas catalogamos el orden de importancia, cómo las personas vemos cosas más importantes que la familia. Pero hablando de Dios, ¿cuántas cosas para ti son más importantes que Él mismo, Dios? Yo te quiero explicar un poco lo que implica este primer mandamiento de no tendrás dioses ajenos delante de mí. El hombre el día de hoy ha creado muchas religiones, el hombre ha querido decir o explicar muchos fenómenos, pero no solamente hoy, sino a través de los siglos. La gente quiere adorar al sol, la gente quiere exaltar a la luna, la gente quiere exaltar a los astros en los cielos. La gente quiere hablar de algo que es superior a él, pero no puede explicar y no puede entender. Por eso es que las civilizaciones en todas las partes del mundo han tratado de querer explicar de dónde venimos, a dónde vamos, cuando morimos y muchas otras preguntas, cuestiones existenciales, que podemos caer hasta en cuestiones filosóficas, etcétera, etcétera. Pero para el tema, lo primero que tenemos que entender que es contrario a tener a ese Dios y no traer a ningún Dios delante de Él, es que Dios detesta toda aquella persona que tiene varios dioses con D minúscula y que quiere suplantar al Dios con D mayúscula por otra forma o de otra manera. La gente politeísta, tú lo has visto, en la escuela, en la historia, gente que tenía muchos dioses, porque había Dios para la lluvia, había Dios para la agricultura, había Dios para esto y había Dios para aquello. Y en el pueblo de Israel en aquel tiempo había un problema, que el pueblo de Israel sabía que Dios era el Dios verdadero, pero ahí fue el problema. Porque tú puedes decir, bueno, el politeísta, pues fueron los mayas, fueron los aztecas, fueron aquellas personas que vivieron al otro lado del mundo, pobre gente ignorante, pobre gente de Dios, pero era gente muy preparada y gente muy culta en muchas áreas del conocimiento y la ciencia, pero no nos fijamos en nuestra cultura, en los presentes. ¿Sabes que muchos somos o empezamos a ser politeístas, así como el pueblo de Israel? Y te voy a explicar por qué. Porque aunque el pueblo de Israel sabía que Dios era el único Dios, yo soy quien soy, habló Jehová con ellos, empezó a mezclar y empezó a tomar a otros dioses. Entonces empiezas a decir, bueno, es que no solamente Dios es importante, sino que mi trabajo está al nivel de Dios. No solamente Dios es grande,
sino que mi vanidad está al nivel de Dios. No solamente Dios es poderoso, no solamente Dios es poderoso, sino que también el cultivar mi ego y mi soberbia, también eso es importante y al nivel de Dios. Y te haces una persona con muchos dioses. Te haces una persona llena de dioses. Eso se llama. Y eso nos lleva a otra cuestión que es contra de traer delante de Dios dioses ajenos, idolatría. El primer problema es que empieza a mezclarse. El pueblo de Israel empezó a mezclar, empezó a dejarse tantito. Pues ¿qué tanto es poquito que tomemos de esta civilización? ¿Qué tanto es que tomemos de esta cultura? ¿Qué tanto es que tomemos esta práctica de Moloch? ¿Qué tanto es que tengamos otra estatuilla por ahí atrás? ¿Qué tanto es que hagamos esto o aquello? Los evangélicos, por cierto, son gente que critica severamente al católico, severamente. Lo critica porque tiene sus imágenes, lo critica porque tiene sus estatuillas, lo critica porque tiene una fe ciega en aquellas cosas, pero no se da cuenta que es más ciego aquel que sin tener las estatuas, sin tener esas cuestiones de imágenes, tiene dioses más arraigados en su vida, porque el trabajo no te deja hacer otra cosa. Y no me malentienda, es bueno trabajar, debe trabajar, pero cuando el Dios se convierte en el trabajo, cuando el Dios quita todo el tiempo importante para dedicarlo a Dios primeramente, a la familia, a tu prójimo, y nada más estás pensando en el trabajo, y estás aquí pero estás pensando en tus pendientes, y estás aquí pero estás pensando en el mañana, y cómo le harás, porque ignoras que la Escritura dice que cada día tiene su propio afán, y lo que el día de hoy estás construyendo, si el día de hoy Dios viene por ti, ¿de quién será? Dice la Escritura. Considera tus caminos, considera la eternidad, considera que el Dios de Abraham, el Dios de Jacob, está con nosotros y te está diciendo, no tendrás dioses delante de mí. Trabajo, el dinero, el placer, son dioses arraigados en la cultura, son dioses arraigados en los mexicanos, son dioses que estaban ocupando el primer lugar en nuestras vidas, o están ocupando el primer lugar en nuestras vidas. ¿No es peor eso que una idolatría? A una imagen. ¿No es peor que por un novio, por un simple hombre, una novia, una simple mujer, no decidas caminar con Dios? ¿No es peor que por una relación ilícita de adulterio no quieras caminar con Dios? ¿No es peor que por tus amistades, porque no las quieres dejar, porque te caen muy bien, porque las amas y no quieres dejarlas para caminar con Cristo? ¿No es peor que por tu flojera? ¿No es peor que por un pecado? ¿No es peor que por una circunstancia? ¿No es peor que por una persona, una insignificante persona te dice no vayas a la iglesia y no buscas a Dios? Hay muchas idolatrías del corazón. Hay muchas cuestiones arraigadas en nuestro corazón. La idolatría es pecado. La superstición también es algo contrario a lo que Dios te está pidiendo tener, no traer dioses ajenos delante de mí. La superstición se define como la creencia que atribuye la explicación de los fenómenos a la magia, a la adivinación, a la brujería, al espiritismo. Me habló una persona muy angustiada el día de ayer, si no mal recuerdo, la noche, o antier fue, no recuerdo bien, pero era muy angustiada, ya era noche, 12 de la noche, 12:30. Y me dijo, es que en la casa de mi familiar están pasando cosas muy extrañas. Se están moviendo los libros, se están cambiando las cosas, se escuchan voces, se escuchan ruidos. ¿Qué hacemos? No es cristiano. ¿Ha escuchado? ¿No ha venido? Un día vendrá, con la ayuda y el favor de Dios. Un día vendrá. Dijo, ¿qué hago? Es que no supe a quién acudir, no supe a quién preguntar, pero ¿qué hago? Dime, ¿qué hago? ¿Y sabes lo que le dije? Humíllate y acércate a Dios.
Humíllate y acércate a Dios. Porque el ángel de Jehová acampa alrededor, pero de los que le temen. No te puedo engañar. Pero si te acercas a Dios, no habrá temor, no habrá terror, no habrá peste destructora que te esté atormentando ahí. La gente va a la magia, la gente va a la adivinación, la gente va a las limpias. La gente le tiene más fe, como se dice o coloquialmente, al curandero, al brujo, al hechicero, que a Dios. Y la gente mezcla, porque todo esto estamos hablando de mezcla. Viene a la iglesia, pero también hace eso. No vaya a ser que Dios no tenga poder. No vaya a ser que a Dios no sepa, no vaya a ser que a Dios le falte algo, entonces también tengo que completar con esto otro. Limpias, barridas de pirul, y todas las cosas que la gente cree, toda la gente cosas que la gente practica sin Dios, la superstición. El ateísmo que es negar la existencia de Dios, ateísmo es sin Dios, teo, Dios, como sin Dios. Hay muy pocas personas ateas en el mundo. Una persona atea, aunque mucha gente dice que es atea, en la calle, ateo es no tener ninguna expectativa controlando las cosas. Eso es muy difícil de creer. Hay otro nivel que es lo que vamos a explicar, que es el agnosticismo. El agnóstico sí sabe que hay un Dios, pero no sabe explicar quién es ese Dios, ni le da nombre a ese Dios, el agnóstico. Más bien hay mucha gente agnóstica. Esa palabra ateo es alguien que no tiene expectativa de algo mayor. Esa persona probablemente se deprimiría y moriría inmediatamente, porque somos seres que necesitamos luchar, que necesitamos avanzar, que necesitamos desarrollarnos como sociedad y como seres humanos, seres vivos. Entonces la palabra ateo es muy difícil que aplique a alguna persona, son agnósticos. Y mucha gente en la iglesia parece agnóstica también. Mucha gente en las congregaciones, porque no sabe a qué Dios se está acercando. No sabe de los atributos de Dios. No sabe y confunde quién es Dios. Piensa que Dios es el hombre que vio en la película hace años. Piensa que Dios es una persona bonachona que va a pasar por alto todas las faltas y pecados. Piensa que Dios es un Dios débil y pequeño que no tiene el poder para transformar tu vida. Piensa que Dios es una religión de cada 8 días y que se quede encerrado en este lugar, o que se quede encerrado en misa, o que se quede encerrado en el templo, o que se quede encerrado en la capilla de oración, y que Dios no está en todo lugar. Es una persona que no entiende quién es Dios. No debería de ser, porque tendremos que ser gente estudiosa de la Escritura. Tendremos que conocer más de los atributos de Dios. Y a modo de entender más este tema, vamos a citar solamente algunas características, solamente algunos atributos de Dios, porque no nos alcanzaría el tiempo para poder explicarlos todos. Pero antes de eso te quiero comentar de otro tipo de personas que también están en contra de este primer mandamiento. Filipenses capítulo 3, versículo 18, por favor. Y el 19, porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, fíjate, con D minúscula, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Hay otras personas egoístas, hay otras personas falsas, hay otras personas, que es la mayoría de la gente en nuestra actualidad, cuyo Dios es su vientre. Por eso te digo que el ateo no existe, pero mucha gente es Dios para sí misma. Porque yo Dios, dicen ellos con D minúscula, merezco lo mejor. Porque yo Dios soy el primero, yo Dios soy el segundo, yo Dios soy el último, yo Dios con D minúscula, todo lo mejor es para mí. Yo vengo a la iglesia mientras me vaya bien. Yo vengo a la iglesia mientras mi esposo venga. Yo vengo a la iglesia mientras mis hijos vengan. Yo vengo a la iglesia mientras Dios me prospere. Yo vengo a la iglesia mientras todas las cosas me sean favorables. Pero cuando hay un problema o cuando hay una situación, entonces yo ya no quiero a ese Dios. Yo no quiero al Dios que se predica. Yo quiero hacerme un Dios a mi manera. Y muchas veces terminan con el terrible pecado
de convertirse ellos mismos en Dios con D minúscula, porque su Dios es nada más cubrir su propio vientre. Es decir, no solamente es una cuestión física, es una cuestión espiritual. Solamente quieren ellos sentirse bien. ¿Sabes cuál es ese peligro, querido hermano? Como cristiano tú también te puedes hacer de un terrible ídolo, el Dios de tu vientre, tu comodidad. Tu comodidad es desequilibrada, entonces ya no sigues a Dios. Es que tú no estabas siguiendo a Dios. Tú te estabas nada más queriendo sentir bien en un lugar en donde moralmente tus hijos crecieran bien, en donde te pudieras casar moralmente bien, en donde pudieras estar mejor, en donde pudieras cambiar ciertas cosas, pero tú no quieres querido entregar toda tu vida a Dios. Eso es muy diferente. Porque venir a una iglesia, cualquiera puede venir a una iglesia, pero conocer a ese verdadero Dios, entregarse a ese verdadero Dios, vivir para ese verdadero Dios, vivir a Dios, saber todas las personas que están a tu alrededor que tú tienes algo diferente, y no es la doctrina que tienes, no es el conocimiento que tienes, sino es la vivencia de ese Dios. Se huele esa vivencia, se percibe esa vivencia, se ve esa transformación, se ve ese cambio. No tienes que decir, como muchos por ahí, con un gafete, soy cristiano, cuando tienen un pescado ahí, ¿no? Sus coches, soy cristiano. Esta casa es cristiana. Bienvenidos todos los de esta casa, somos cristianos. Y no estamos hablando en contra de esa cuestión, sino estamos hablando de que tú no necesitas decir. La gente ya está cansada y está harta de que le digan de esta religión y esta otra religión. Hay muchas religiones. La gente necesita ver algo diferente en ti y en mí. La gente necesita a Dios. Yo lo evito cuando queremos servir solamente para el más importante. Según el más importante es tu yo, y esto es incorrecto, porque Dios se dio todo. Tú y yo también tenemos que dar todo, y todo es todo. Todo por ahí, pues no es la mitad, no es 90%, no es 99%, porque entonces ya no es todo. Algunos atributos de Dios que vamos a mencionar rápidamente. Apocalipsis capítulo 1, versículo 8. Apocalipsis 1:8. Yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. La primera característica que vamos a hablar aquí de Dios es que es eterno. Aquí en esta tierra todo es temporal. Los dioses de esta tierra, los de barro y los de metal, se deshacen. Los dioses de otras culturas y civilizaciones pasan y se olvidan de ellos. Pero el Dios que no cambia, el Dios que es eterno, el Dios poderoso, ese es al que tú y yo estamos siguiendo. Hebreos capítulo 13, versículo 8. Hebreos 13:8, la escritura dice así. Hebreos 13:8, por favor. Jesucristo es el mismo ayer y hoy por los siglos, es inmutable, no cambia. Jesucristo es el mismo ayer y es el mismo hoy y por los siglos. No ayer te dijo, te voy a ayudar, y hoy te dice, no, no te voy a ayudar. No ayer te prometió que iba a salvar a tu familia y hoy te dice, no, mejor no quiero salvar a tu familia. Él no cambia. Él es leal a lo que dice, Él es inmutable y sus promesas no cambian si tú realmente quieres obedecerle, pero Él en su carácter es inmutable. Quiero por favor citarte también otra característica o atributo de Dios. Si recuerdas cuando en la resurrección Pedro, después de haber negado a Cristo, le dice, Jesús le pregunta, Pedro, ¿me amas? Y le pregunta 3 veces. Y entonces Pedro le dice, Señor, tú lo sabes todo, ¿verdad? Tú lo sabes todo. ¿Y quién puede saber todo? Solamente Dios.
Entonces Jesús es Dios, Dios es Jesús, porque Él lo sabe todo. Y entonces esa característica es que es omnisciente. Y entonces Él sabe todo lo que tú estás pensando en este momento. Él sabe cuál es tu intención de venir a este lugar. Él sabe por qué le estás buscando. Él sabe por qué te mantienes en este lugar. Él sabe cuál es tu ganancia, o qué es lo que quieres, o qué es lo que te interesa. Él sabe tu corazón si es sincero. Él sabe si hay una intención chueca. Todo lo sabe Él. ¿Por qué lo buscas? ¿Por qué estás aquí? Él sabe tus angustias. Él sabe tus problemas. Aunque se las calles a los demás, Él las sabe. Él sabe tus alegrías. Él sabe todo de ti. Él sabe tus tentaciones. Sabe por qué no puedes ser cristiano. Sabe por qué te ha costado tanto trabajo. Él sabe que te sientes incomprendido o que te sientes confundida. Él lo sabe. Nuestro Dios es omnisciente. Pedro dijo bien, tú lo sabes todo. Salmos 139 en el versículo 7 al 10, por favor. Salmo 139 del versículo 7 al 10, pregunta: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Dios está en todo lugar. Dios es omnipresente. Ahí cuando tú pensabas que podías esconderte en tus maldades, ahí estaba Dios. Ahí cuando tú pensabas que nadie te estaba viendo, pero estabas llorando, o has estado llorando, o has estado deprimido, o has estado entristecido en grande manera, o has sentido hastío ya por tu vida, has sentido que ya no puedes más, has sentido desesperación. Ahí en ese momento Dios estaba ahí. Y Dios quería ayudarte, pero no te has dejado ayudar. Y ahí en tu soberbia, ahí donde no puedes cambiar, donde te cuesta trabajo, ahí estaba Dios escuchando tu lamento y tu queja, diciendo: Dios, ¿por qué no puedo más? Dios, lo he intentado, pero tú lo sabes todo. Pero también estaba ahí Dios. Y cuando te quejaste contra Dios y cuando pecaste contra Dios, tú sabes que ahí estaba Dios, porque Él está en todo lugar. ¿A dónde nos podremos esconder de Dios? Salmo 62 en el versículo 11, por favor. Salmo 62, versículo 11, la escritura dice así: es 62, 11. Salmos 62, versículo 11. Una vez habló Dios, dos veces he oído esto, que de Dios es el poder. Que de Dios es el poder. Nuestro Dios todo lo puede, es omnipotente, todo lo puede. Y eso quiere decir que tu Dios no es un Dios con D minúscula. Eso quiere decir que al Dios que te acercas todo lo puede. Y todo lo que te es necesario y todo lo que te es bueno para acercarte a Él, Él te lo va a dar, pero Él todo lo puede. Dios todo lo puede, todo lo puede. ¿Puede cambiar mi corazón? Dios puede cambiar tu corazón. Dios puede cambiar mi problema familiar. Dios puede cambiar tu problema familiar. Dios puede cambiar ese pecado que no puedo dejar ni vencer. Si Él puede cambiar ese pecado. Dios puede cambiar esa pasión juvenil que me está atosigando. Dios puede hacer eso. Dios me puede dar dominio propio. Sí, Él puede hacer eso. Dios me puede hacer una persona diferente. Dios puede hacer eso. Dios puede hacer todo. Todo lo puede. ¿Tú no lo crees? Amén. Judas capítulo 1, versículo 24. Para que veas qué preciosa promesa para aquel que es cristiano y para aquel que está buscando de Dios también. Y aquel que es poderoso, no es débil, es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Para todo aquel que es incrédulo y piensa que no se puede vivir una vida recta y una vida santa, que no se puede vivir sin practicar el pecado. Y aquel que es poderoso para guardaros, ¿qué dice? Sin caída. Él es poderoso. Nosotros no somos poderosos. Nosotros somos insignificantes. Pero si tú te encomiendas a Dios, si tú le entregas tu vida a Dios, si Él hace esa transformación completa en tu corazón, Él es poderoso para guardarte de aquí hasta que venga Cristo, sin mancha. A su nombre, gloria.
Y pudiéramos decir otras muchas características de Dios. Él es santo, 3 veces santo. Cuando el apóstol Juan estuvo delante de él, cayó como muerto. La santidad, porque Él es 3 veces santo. Y Él es justo, y no dejará que aquel que es culpable pase por inocente al final de los tiempos, y no dejará que toda la gente injusta haga maldades y al final se quede así nada más como así, y no dejará que su pueblo que le es fiel y que le ha amado también sea recompensado en aquel día, porque Él sabe todo, porque Él es justo, porque Él pesa en balanza. Él es justo. Él no es como aquel comerciante corrupto que te roba. Él no es como aquella autoridad corrupta que también engaña y que se va al lado del que más poderoso es o al que más le conviene. Él es Dios justo y tu alma, mi alma, está en manos de Él. Él es justo. Y de eso no nos debemos de preocupar, porque al final de los tiempos Él hará justicia. Pero sabes, algo precioso, y esta última característica te quiero comentar. Él es misericordioso también. Tardo para la ira, grande en misericordia. Por eso estamos aquí. No por otra razón. No porque seamos especiales en sí mismo, sino porque Él es especial y porque Él es misericordioso. ¿Sabes que en algunas culturas como el hinduismo, la muerte no es un mal, la muerte es un bien? Aquí lloramos, aquí padecemos. Pero ahí en esa cultura la muerte es descansar. La muerte es ya no estar sufriendo el infierno, que es esta tierra, en esas culturas. Jesús dijo, el que esté muerto y el que cree en mí aunque esté muerto, vivirá. Porque Jesús es la vida. Y porque en Jesús están las oportunidades para poder vivir esta vida aquí eternalmente hablando, pero también la vida que sigue después de la muerte. Jesucristo venció a la muerte. Y Jesucristo es misericordioso. Y entonces, ¿cuántas veces ha querido ayudarnos? Jerusalén, Jerusalén, ¿no dijo? ¿Cuántas veces he querido ayudarlos, amarlos? Como la gallina extiende sus alas y quiere juntar a sus polluelos. ¿Cuántas veces he querido ayudar? Con lazos de amor te he tratado de atraerte. He tratado de convencer tu necio corazón y que tú te convenzas con tu razón también de que el pecado te destruye, de que el pecado te va hundiendo cada vez más, de que tú te alejas de mí. O sea, Dios sigue estando en el mismo lugar. El que se aleja de Dios es cada uno de los presentes. Cuando no quiere hacer su voluntad y cuando quiere pecar voluntariamente, cuando quiere hacer lo malo. Pero Él es misericordioso y su misericordia es para siempre. Pero llegará un momento en que esa misericordia se convierta en lo que también platicamos en un punto anterior, en justicia. Porque Dios es justo. Y es tan justo que Él mismo no puede violar la ley que Él estableció. Ahora, muchos dicen, bueno, es que eso es el Antiguo Testamento. Quiero terminar con 3 textos, para que tú entiendas que Jesús también recordó este mandamiento. Jesús también habló de este primer mandamiento de no tener dioses ajenos delante de Él. Quiero que me acompañes a Marcos capítulo 12 en el versículo 28 al 30, vamos a dar lectura. Marcos capítulo 12, versículo 28. Acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Versículo 30. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Ahora acompáñame por favor a Deuteronomio capítulo 6 en el versículo 5. Deuteronomio 6:5. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Vamos a explicar ahorita brevemente estos 2 textos. No es tan sencillo como parece. Que Dios nos dé la gracia.
Pero antes te quiero leer otro texto para que tú entiendas lo importante que es. Jesús también hablando. Lucas capítulo 14 en el versículo 26. Lucas 14 en el versículo 26. Jesús hablando, Jesús es Dios. Si alguno viene a mí, aquí hay muchos, aquí habemos muchos, y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, ¿qué dice? No puede ser mi discípulo, no puede ser mi seguidor. Vuelvo a leer, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Es el mismo mandamiento, pero hablado de otra manera. O sea, no puedes. ¿Quién es el primero? Dios. Y Él no comparte ese primer lugar con nadie. Ni con nada, ni con nadie. Él no comparte ese lugar con lo que tú y yo pudiéramos tener en nuestro corazón el día de hoy en primer lugar. Marcos 12:28 y Deuteronomio 6:5, que son los dos textos que leímos con anterioridad, hablan de varias palabras que, aunque parecieran las mismas, en su contenido original no significan lo mismo. Pero tratando de entender de lo que Dios, que es Jesús, Jesús que es Dios, nos habla, dice que en nuestro corazón, nuestra alma, nuestra mente y nuestras fuerzas tiene que ser una entrega completa y total a Él. Que nuestra voluntad, que nuestras emociones, que nuestros sentimientos, que nuestro aliento de vida, que nuestros pensamientos, recuerdos y entendimiento, y que nuestras fuerzas físicas y ánimo de vivir y salir adelante, todo eso tiene que estar a la disposición completa de Dios. Porque si no, porque si alguna de estas cosas que mencioné no están a la completa disposición de Dios, entonces tú no estás cumpliendo el primer mandamiento. Y algo está ocupando ese lugar que solamente le corresponde a Dios. Quita este mandamiento del que estamos hablando y todo se viene a la basura. Quita este mandamiento del que Dios nos está hablando y todo se vuelve religión. Quita este mandamiento, este principio santo en tu vida, y en vano estamos aquí en este lugar. Porque quitar este mandamiento es quitar a Dios. Cierra tus ojos, por favor. ¿Verdad? Que aunque la Escritura parece sencilla en no tener dioses ajenos delante de Dios, delante de Él, no es tan fácil de vivirlo. Puede haber muchos distractores, puede haber muchos ídolos en el corazón, puede haber muchas cosas que a Dios no le agradan. ¿Quién es tu Dios? Te lo pregunto con sinceridad, no por ofenderte, sino por el bien de tu alma, para que este mandamiento pueda cobrar vida en ti y en mí. ¿Quién es tu Dios? ¿La música? ¿La vanidad? ¿El qué dirán mis amigos o mis familiares? ¿Ese es tu Dios? ¿O será la persona que está junto a ti a lo mejor? ¿O que será la persona que se quedó en casa? ¿O será la persona que te está impidiendo conocerle más a Dios?
Te lo digo con amor y con respeto, hermano. ¿No será tu servicio? ¿No será lo que haces mecánicamente? Pero ya no entendiendo para quién lo haces y por qué lo haces. ¿No será el juego de la religión de asistir solamente y no comprometerte de todo corazón? Toda tu voluntad tiene que estar rendida a Dios. Escúchalo bien, toda tu voluntad. No solamente parte de tu voluntad, sino toda tu voluntad. Todos tus sentimientos y todas tus emociones tienen que estar rendidos a Dios el día de hoy. Todos tus deseos, abajo de Dios, dispuesto a tirarlos a la basura si Dios te lo pidiere. Todo tu pensamiento, toda tu imaginación, tus recuerdos, tu intelecto, tu entendimiento, toda tu fuerza, hasta que se agote el último aliento de vida en tu ser, tiene que estar dedicado a Dios. Porque Él no es cualquier persona. Porque Él no es cualquiera. Porque Él es Dios. Porque Él es Dios. ¿Te acuerdas el texto que leímos? Porque con mano fuerte yo te saqué de Egipto. Porque con mano fuerte yo te saqué de casa de servidumbre. Porque con mano fuerte, recuérdalo bien, tú estás aquí. Porque a través de una circunstancia en tu vida o en la vida de otra persona, tú estás aquí. No hay suerte ni casualidades. Porque Dios te ha traído hasta este lugar. Pero no nada más para que escuches, sino para que entiendas, temas y pongas por obra que no tendrás dioses ajenos. No tendrás nada que ocupe el lugar de Dios en tu corazón. ¿Por qué no recuerdas y valoras para poder entender el mandamiento de los muchos beneficios de Cristo a tu vida? Del incomparable amor, de la misericordia, de lo que has vivido como persona para estar hasta este punto en este lugar. Acuérdate que Él ya sabe todas tus angustias y tus tristezas. No tengas pena. Sea agradecido, sea agradecida. Con mano fuerte de Egipto le sacó. Acuérdate de Dios. Les puso en libertad. Aquí está Dios con nosotros. Con gran paciencia y con su eterno amor, cada día en el desierto les cuidó. Cuánta paciencia has tenido, Dios. Con mano fuerte de Egipto les sacó. Cuánto amor por cada uno de nosotros, Dios. Les puso en libertad. Cuánto has hecho por mi vida, Señor Jesús. Con gran paciencia y con su eterno amor, cada día en el desierto les cuidó. Así también conmigo hizo el Señor. Gracias, Señor. Gracias, Dios. A mí también me liberó. Gracias, Jesús. Con mano fuerte del
mundo me sacó, me puso en libertad, con gran paciencia y con su eterno amor. Cada día en este mundo me cuido y me ha prometido, Gracias, Señor llevarme hasta el final. Y yo sé que en su mano seguro voy a estar. Con mano fuerte, Gracias, Cristo. del mundo me sacó. Gracias, Cristo. Me puso en libertad. Gracias por tu mano extendida, Gran paciencia y con su eterno amor. Cada día Gracias por tu en misericordia y tu mundo paciencia, me Señor. cuido. Has sido muy paciente con cada uno de nosotros. Y me ha prometido, Tus promesas son fieles, Señor Jesús. llevarme hasta el final. Eres un Dios verdadero y justo, Señor. Y yo sé que en su mano Nadie se compara contigo, Señor. seguro Nadie es voy como a tú, Señor estar. Y me ha prometido llevarme hasta el final. Y yo sé que en su mano seguro voy a estar. Seguro voy a estar. No hay Dios como nuestro Dios. Seguro voy a estar. Así en tu lugar, entendiendo lo grande que ha sido Jesús para contigo, ¿no se merecerá Dios que le demos todo nuestro corazón, toda nuestra alma, toda nuestra mente, todas nuestras fuerzas? No le des tu vida a otras cosas que no son tan importantes. No le des el primer lugar a nada ni a nadie, porque solamente Jesús pudo transformar nuestra vida y puede transformar nuestra vida. Solo Jesús se acercó a nuestra vida. Solamente tú pudiste hacer eso por nosotros, Señor. Solo tú eres Dios. El Dios a quien conozco es un Dios que vive y reina. El Dios a quien yo sirvo es un Dios de misericordia. El Dios a quien yo amo es justo y bondadoso. Él es mi Dios. El Dios a quien conozco es un Dios que vive y reina. El Dios a quien yo sirvo es un Dios de misericordia. El Dios a quien yo amo es justo y bondadoso. Él es mi Dios. Por Él es quien yo vivo. Por Él es quien yo amo. Él cambió mi vida.
cambió mi vida. Y ahora soy de Él. El Dios a quien conozco es un Dios que vive y reina. El Dios a quien yo sirvo es un Dios de misericordia. El Dios a quien yo amo es justo y bondadoso. Él es mi Dios. El Dios a quien conozco es un Dios que vive y reina. El Dios a quien yo sirvo es un Dios de misericordia. El Dios a quien yo amo es justo y bondadoso. Él es mi Dios. Por Él es quien yo vivo. Por Él es quien yo amo. Pues Él cambió mi vida. Y ahora soy de Él. Por Él es quien yo vivo. Por Él es quien yo amo. Pues Él cambió mi vida. Y ahora soy de Él. Pues Él cambió mi vida. Gracias, Señor Jesús. Y ahora soy de Él. Gracias por lo que hiciste por cada uno de nosotros, Señor. Pues Él cambió Gracias por mi ser nuestro vida. Dios. Gracias porque no hay Dios fuera de ti, Señor. Ahora soy Gracias porque nos escogiste, Señor. Porque nos has llamado pueblo especial. Gracias, Señor Jesús. de ti. Gloria sea tu nombre, Jesús. Gloria sea tu nombre por todos los siglos. Porque no hay Dios como tú, Señor Jesús. Porque no hay quien se merezca nuestro amor. Porque no hay quien se merezca nuestra fuerza. Porque no hay quien se merezca nuestro entendimiento. Bendito. Aleluya. Gloria sea tu nombre, Señor Jesús. Toda la gloria, Señor. Sé exaltado hoy y siempre, Señor. Toda la honra, Jesús. Sé exaltado en tu iglesia, Señor. A ti la gloria. Enséñanos a reconocerte, Señor. Enséñanos a darte todo solamente a ti. Enséñanos, Jesús, Bendito seas, Señor. a estar delante de ti, Señor. Bendito seas, Jesús. Enséñanos, Padre, a vivir esta vida, Jesús, para ti. Todo lo que es mío, mío es, dice
Dios pide todo de nosotros el día de hoy. Todo. Dáselo todo. No daré mi vida a nadie más que a ti. No daré mi vida a nadie más que a ti. No daré mi vida a nadie más. No daré mi vida a nadie más. Porque solo tú me puedes sostener. No daré mi amor a nadie más que a ti. No daré mi amor a nadie más que a ti. No daré mi amor a nadie más. No daré mi amor a nadie más. Porque solo tú me puedes sostener. No daré mi tiempo a nadie más que a ti. No daré mi tiempo a nadie más que a ti. No daré mi tiempo a nadie más. No daré mi tiempo a nadie más. Porque solo tú me puedes sostener. No daré mi vida a nadie más que a ti. No daré mi vida a nadie más que a ti. No daré mi vida a nadie más. No daré mi vida a nadie más. Porque solo tú me puedes sostener. No daré mi vida a nadie más. No daré mi vida a nadie más. Porque solo tú me puedes sostener. No daré mi vida a nadie más. No daré mi vida a nadie más. Porque solo tú me puedes sostener. Porque solo tú me puedes sostener. Porque solo tú me puedes sostener. Hoy Dios, tú nos has escuchado, Señor, en nuestros labios, y has visto nuestro corazón. Aquellos que lo cantaron y lo hablan con corazón sincero, Señor, ayúdanos. Ayúdanos, Señor, a no dar nuestra vida a nadie sino a ti. A no dar nuestro amor a nadie sino a ti, Señor. A no dar nuestro tiempo, ni nuestras fuerzas, ni nuestro intelecto, ni todo lo que somos, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por tu presencia. Ayúdanos hoy y siempre, Jesús, a acercarnos a ti con libertad. En tu nombre, Jesús. Amén, Señor. Amén. Dios le bendiga.
Amén. Dios le bendiga, estamos despedidos. Le invitamos a que no falte la próxima semana para continuar con el ciclo de los 10 mandamientos. Dios le bendiga.